Es muy interesante la cantidad de discusiones que se van dando en la Argentina en este tiempo. El gobierno evidentemente aprovechando su momento, al que llegó de las maneras en que lo hemos caracterizado hace un rato con Carlos Heller, y aparecen en agenda muchos temas muy trascendentes, pero que a veces no logran ganar el protagonismo de la agenda, quiero decir, hasta que llega el momento, ¿no?, en que de una votación o de un tratamiento en comisión, pero la sensación es que la opinión pública va formando su idea muy sobre el final, salvo las provincias o las comunidades que observan esto directamente, que tienen alguna experiencia, porque son cosas que se discuten o que se han discutido en otro momento, como recién estábamos conversando aquí con uno de nuestros integrantes de la producción. La Pampa, la provincia de La Pampa, o algunos sectores en la provincia de La Pampa están alertando sobre el nuevo debate sobre ley de glaciares, que por supuesto en La Pampa no hay glaciares, pero sí hay en Mendoza, y como La Pampa ya tiene un problema con el río Atuel, están en otro río, creo que es el río Colorado, observando el nacimiento de ese río, y si se aprueba o modifica la ley de glaciares, y entonces creo que lo que está en discusión es toda esa zona periglaciar, que es dónde comienza el glaciar y dónde no, y cómo puede afectar los cauces de los ríos eventualmente, ya están muy en alerta. Está en línea porque recordamos nosotros cuán efusiva fue la discusión en su momento, protagonista, por ejemplo, Pino Solanas en su tiempo. Está en línea Daniel Filmus, es sociólogo, dirigente, por supuesto, en la actualidad es el director del Centro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, pero cuando era senador nacional, también fue diputado nacional, y fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Cuando era senador nacional, si no estamos equivocados, participó muy activamente en la discusión por la modificación de la ley de glaciares o la llamada ley de glaciares en aquel momento, y ahora otra vez aparece esta discusión. Daniel, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Gracias, Daniel. A ver, por favor. No sé cuán metido estás ahora en el debate, pero por lo que estuvimos viendo, el debate se asemeja bastante, la discusión es más o menos parecida a la de aquel entonces, y vos tenés mucha experiencia como para llamarnos un poco la atención o contarnos un poco qué es lo que a tu criterio está en juego. Sí, bueno, en primer lugar, yo fui el que elaboró esa segunda versión de la ley de glaciares, que fue la que se aprobó con participación también en aquel momento de Miguel Bonazo. Claro. Que el diputado fue el que encabezó la discusión, yo lo hice en el Senado, Cámara en la que al final fue Cámara iniciadora de este proyecto, y después, como hubo modificaciones en diputado, fue la Cámara que terminó aprobándolo. Bueno, la discusión fue tan fuerte en aquel momento porque había intereses muy importantes creados respecto de que no hubiera una ley de glaciares, porque la ley de glaciares, como vos señalabas recién, para el caso de La Pampa, pero no solo para La Pampa, sino para todas las provincias cordilleranas, el gran problema que tienen es justamente el agua. Y para la Argentina, salvo lo que es la cuenca del Paraná, del Uruguay, el acuífero guaraní, todo el resto del agua proviene de los glaciares. Todo el resto del agua. Todas las provincias, si vos mirás el mapa argentino, todas las provincias de la Patagonia tienen ríos que cruzan de la cordillera al océano. Bueno, es el agua justamente de los glaciares, que ya naturalmente están retrocediendo, y ya hay un peligro, y los que viven en toda esa región saben que tanto para la agricultura como para la vida cotidiana, el agua de los glaciares es fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de la cordillera protege la ley de glaciares? No puedo pensar si hay tanto debate, porque realmente es una porción importante del territorio cordillerano está cruzado por glaciares. No, es el 1%. Lo que te digo es que hay provincias que es el 0,8, el 0,4, y simplemente es esa zona la que no se puede tocar. No ese 0,8%. Claro, es entre el 0,8 y el 1% de la cordillera argentina está protegida por la ley de glaciares. ¿Quién decide dónde hay un glaciar? ¿La ley es la que decide dónde hay un glaciar? No. Los que hacemos las leyes no somos los que sabemos si somos especialistas. Esta es la única ley que tiene una característica particular. Dice, hay un instituto nacional, que es el IANIGIA, que es el instituto del CONICET, que se dedica a la glaciología,
Entonces, ese instituto es el que hizo un mapa. Lo que la ley hace es decirle al instituto, hace un mapa y ahí donde ves que hay glaciares, pero que un tipo de glaciares particular, glaciares que son los que determinan el surgimiento de los cursos del agua que del cielo. Es decir, no cualquier glaciar, no de cualquier tamaño, no cualquier pedazo de hielo, sino aquellos que son los que realmente inciden en la vida de nuestra gente y en la agricultura. Entonces, el diario inglés se tomó su tiempo, hizo un mapa de glaciares de la Argentina, es ese 1% al que estamos hablando, 0,81%, y eso es lo que hoy en día está en discusión cuando el gobierno quiere también en esos glaciares que haya explotaciones mineras. Te quiero decir que, por ejemplo, para tener un parámetro del otro lado de la cordillera, que siempre se pone como ejemplo, Chile no tiene una ley de glaciares. Sin embargo, la explotación más importante que tenía en Chile, que era Pascualama, justamente de la Barrigol, la Corte Suprema de Chile, a raíz de la denuncia que hicieron las poblaciones que viven alrededor del glaciar, hicieron una denuncia y la Corte Suprema no solo prohibió totalmente la explotación, sino que le puso una multa tremenda a la Barrigol, justamente por haber violado el derecho ambiental. En la Argentina, en 1994, la reforma de la Constitución incorporó el derecho ambiental, y por eso la nación tiene la capacidad como para poder regular. Claro, estamos charlando con Daniel Filmus, muy interesante. O sea que lo que ahora se plantea, Daniel, es retomar la discusión que en aquel momento quedó saldada positivamente en protección de esos glaciares específicos que vos decís son como mucho el 1% de toda la cordillera y son los que originan los cauces de agua indispensables, digamos, tanto para la agricultura como para el consumo. Para la vida cotidiana. Y eso es lo que se quiere reabrir ahora. Exactamente. En realidad quedó saldado 10 años después, porque la Barrigol presentó a la Corte Suprema de la Nación una denuncia diciendo que la ley de glaciares era inconstitucional, que si los recursos naturales son de las provincias, entonces la Nación no tenía por qué meterse. 10 años después la Corte Suprema falló a favor de la ley. Dijo que es totalmente constitucional, porque justamente lo que dice la Constitución Nacional es que el gobierno, el Estado Nacional, acá a través del Congreso, sí, puede regular a través de, se llaman leyes de presupuestos mínimos. Es decir, hay provincias, varias provincias cordilleranas tienen prohibida la minería a cielo abierto. Muchísimas la tienen prohibida. Es decir, las provincias pueden tener legislaciones más duras, no pueden tener legislaciones más blandas de lo que plantea la Nación. Bien. Te insisto, esto llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema ya la dudó. Así que, aunque ahora alguien quiera modificar la ley de glaciares, si alguien hace una denuncia, se va a basar en una decisión que ya está de la Corte Suprema de que eso que se aprobó, el Estado Nacional lo tiene que proteger. ¿Qué tal, Daniel? Luis Pablo Giniger te saluda. Me voy a poner un poco en abogado del diablo con esta pregunta, pero porque es algo que leí y entiendo que es uno de los argumentos que va a aparecer. ¿Hay forma, por lo que ustedes investigaron, analizaron en aquel momento sobre todo, hay forma de que las empresas no contaminen llevando adelante determinados cuidados y con los controles correspondientes? ¿O esto ya está comprobado que no puede ser? No, bueno, no se trata solo de contaminación, que por supuesto es mucho más grave y podría pasar en un lugar donde no hubiera glaciares. Se trata de que los glaciares en la Tierra están en retroceso por el calentamiento global. Dicho sea de paso, calentamiento global que este gobierno no cree, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe. Entonces, lo que se protege es la existencia de agua. Ya la contaminación sería mucho más grave, ¿no? Ahí estamos hablando, ya hay un montón de leyes que son mucho más fuertes, incluso que estas que estamos hablando de glaciares, respecto de la contaminación. Recordemos lo que pasó en San Martín y en tantos otros lugares, donde se puso el arsénico y bueno, un conjunto de elementos que perjudican la salud humana. Eso sin lugar a duda, y lo que ustedes dicen de la pampa, pero de todos los cultivos de la cordillera, si hay contaminación, entonces ya tenemos una dificultad mucho más seria. Lo que se está hablando acá es que vos, no solo porque se enfatiza en minería, pero tampoco podrías hacer explotación de hidrocarburos, pero tampoco el turismo. Si no podrías poner un hotel arriba de un glaciar, por ejemplo, ¿no? O
que el turismo perjudique el glaciar, porque lo que estamos protegiendo justamente es la reserva de agua. Y hay glaciares que los vemos a simple vista, el Perito Moreno es un ejemplo de ello, y hay glaciares que se llaman glaciares de roca, donde el hielo está justamente mezclado con la roca. Entonces, esos glaciares también son importantes cuando regulan justamente el cauce hídrico. Te voy a dar un detalle más. Eliane hizo un estudio muy riguroso y tardó 2 años para poder hacer ese mapa de glaciares. Una vez que lo hizo, la Asociación de Abogados Ambientalistas le inició juicio a aquellos que tuvieron la responsabilidad, incluso al director del centro, que es un investigador del CONICET, que hoy en día está procesado, porque dijo que en realidad no había cubierto todos los espacios de los glaciares, y que había espacios de los glaciares que había dejado sin inventariar, sin mapear, digamos, en el mapa. Y ahí, en este momento, sigue adelante esa denuncia, como diciendo que tenía que ser más amplio todavía. Claro. Y eso lo tiene el juez Casanelo. Y la verdad que, en mi opinión, y es subjetivo, el trabajo de la Liga es excelente, ¿sí? Provincia por provincia, y atentar contra los glaciares, sin lugar a dudas, no es algo que nosotros de un día para el otro vamos a ver el resultado, pero sabemos lo que pasa cuando el agua, que es un recurso estratégico, empieza a escasear. Claro. Daniel, gracias por, no solamente por recordar aquel debate, sino por darnos herramientas para que comienza. Me imagino que vas a ser protagonista, quizá no directamente, pero sí en función de la experiencia y de la mirada, y aquí estaremos para darle visibilidad a eso. Te mandamos un gran abrazo. Viene bien también para enfatizar el papel de la ciencia, ¿no? Sí, claro. En este caso son los científicos los que determinan, y realmente hay que confiar en que la decisión no está vinculada a cuestiones político-partidarias, sino al saber. Sí, los científicos que queden en el Estado, ¿no? Porque muchos de ellos se están tomando el palo. No, claro, por eso digo que también tiene que ver con un gobierno que golpea y desvaloriza el trabajo de la ciencia. Daniel, un abrazo grande, gracias. Igualmente a ustedes. Daniel Filmus, sobre el nuevo debate Ley de Glaciares. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.